Claro. Incluso es difícil concebir a un hombre sin hablar. Y el habla es fundamentalmente dual. Es decir, el hablar para uno mismo es imposible, no tendríamos lenguaje. A nosotros nos han enseñado a hablar como nos enseñaron a ponernos derechos, ¿no? Y eso es un elemento básico, el que vivamos en un sistema fundamentalmente mucho más social de lo que nosotros vemos o de lo que se ve normalmente. ¿Sí? El lenguaje nos muestra muy directamente eso de la sociabilidad, de la socialidad más que de la sociabilidad, socialidad natural del ser humano, natural he dicho ahora. Es decir, es el vivir en común, el estar en común, el poder hablar, dependen del otro. Y ahora se me ha ido de la cabeza una idea que reforzaba eso. Sí, también lo podemos ver ahora en otro terreno, que es el terreno de la moral. Por ejemplo, uno puede ser perfectamente un honrado ingeniero que investiga, un químico, un bioquímico que investiga las propiedades de determinados cuerpos. Trabaja, se va a su casa, tiene una vida absolutamente normal, pero el producto de su trabajo es integrado en un sistema de armas. Y ese sistema de armas, diseñado también por otros científicos y tal, finalmente es utilizado por militares según la decisión de unos políticos que han pensado que hay que utilizar ese sistema de armas contra unos pobres desgraciados campesinos, digamos, de Vietnam o de Afganistán. ¿Qué ha ocurrido? Ocurre que entre el final, que es el arma que mata al pobre desgraciado, y el principio, que es una investigación absolutamente honesta de alguien, hay una complicada laberinticidad de acciones entrelazadas unas con otras, que además son artefactuales, es decir, ese científico no hubiera podido investigar nada sin unos instrumentos que han fabricado otros. ¿Qué significa eso? Significa que en nuestro tiempo, por este carácter tan tremendamente complicado de la vida social, las responsabilidades morales de los actos son muy difíciles de seguir. Y nunca se puede saber si uno mismo no puede ser instrumentalizado en el futuro para algo indecente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto me parece una de las características notables de esta historia de la sociabilidad nuestra, justamente en los tiempos presentes. Eso lo desarrollé en aquel libro Los ciudadanos siervos, porque me parece un tema importante respecto a la moral. Es decir, hay muchas acciones nuestras que se interaccionan con los demás, interaccionan con artefactos. Finalmente, ¿dónde está la responsabilidad? Aquello que yo hice, que acabó de tal manera, ¿es responsabilidad mía o no? ¿O de quién es la responsabilidad? Y ahí se diluyen muchas cosas. Claro, es decir, fundamenta la moralidad el propio proyecto. Es decir, no hay más fundamentación que la manera de concebir el vivir junto con otros.